4, cuando dice: quien beba del agua que yo le daré, no tendrá jamás sed. Vamos a definir, según el Catecismo de la Iglesia Católica, qué es la oración. Y nos dice el Catecismo, y hay que leerlo, porque en el Catecismo viene muy bien explicada la parte de la oración. Y es algo que debemos de tener siempre muy presente los cristianos en nuestra vida. Leer este libro una y otra vez hasta que todo lo que pone ahí se nos vaya integrando, lo vayamos integrando en nuestra vida y lo vayamos haciendo formar parte de él. Pues el Catecismo nos dice que es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios, que sale al encuentro del hombre. Dios siempre sale al encuentro del hombre. Esto quiere decir que la oración no es fruto de una técnica. Hoy día hay muchas técnicas que se hacen para relajarse, pero eso no es oración. Eso son técnicas, son otras cosas que no tienen nada que ver con la oración, porque la oración es un don que el Señor te regala, que el Señor te da, es una bendición que el Señor te da a ti particularmente. Y entonces esto es algo que tenemos que diferenciar. Es un regalo que recibimos de Él. Y decía Santa Juana Chantal, pues decía que la oración se obtiene por gracia. Y como regalo de Dios hay que aprender a recibirlo. Igual que cualquier regalo. Hay que aprender a recibirlo. Cuando nos entregan algo, lo primero que hacemos es poner las manos. Pues con este regalo que el Señor nos hace también tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones. Dios se da libre y gratuitamente a todo hombre humilde. Esto quiere decir que nada podemos por nosotros mismos. Nosotros no somos dioses. Solo es Dios el que puede aportar cualquier bien a nuestra vida. Nosotros siempre estamos en sus manos. Y en el momento en que entendamos esto, ya empezará a cambiar nuestra vida. Como la vida de oración no es una técnica, sino que es una gracia, un regalo que recibimos de Dios, pues vamos a ver cuáles son las condiciones que nos permiten recibir este regalo. Y la primera y más fundamental de todas es tener fe y confianza en la presencia de Dios. Cuando nos disponemos a orar en nuestra habitación o en la iglesia o ante el Santísimo Sacramento, debemos creer con todo nuestro corazón que Dios está presente, creer con todo nuestro corazón que Dios está ahí. Nos mira y nos ama. Esto es muy importante, creerlo. Y aunque no sintamos nada, porque muchas veces no sentimos nada, pero Él está ahí, y está ahí porque lo ha prometido. Mateo, en el capítulo 6, dice: entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo oculto. Dios siempre está. Y más adelante nos dice Juan en el capítulo 6, al que viene a mí, no lo echaré fuera. Cuando nos parezca que no logramos los frutos previstos, no debemos desanimarnos, sino todo lo contrario, seguir convencidos de que Dios mantendrá su promesa, porque nos lo ha prometido. Y nos dice Lucas en el capítulo 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama siempre se le abre. Otra segunda condición también muy importante para recibir este don tan maravilloso que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros es la fidelidad y la perseverancia. Lo que realmente importa aquí, pues no es conseguir una oración bonita,
una oración que nos sea gratificante, o una oración rica en ideas y sentimientos profundos. Esto no es lo más importante. Lo más importante es hacer una oración fiel y perseverante. Si la oración se mantiene a diario, aunque sea pobre, aunque sea distraída, que a veces nos distraemos sin darnos cuenta, será más valiosa que si hacemos oraciones largas de vez en cuando. Tendrá menos validez, con lo cual es todos los días, perseverar todos los días, aunque sean oraciones pequeñas, pero esas le valen al Señor. La tercera condición es la pureza de intención. Es otra actitud interior fundamental también en la vida de oración. Dijo Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mirad, aquí no se refiere al que esté limpio de pecado, porque pecadores somos todos, si no, no estaríamos en este mundo. Entonces no se refiere a eso, sino el que tiene la intención, y he aquí el quid de la cuestión, de olvidarse de sí mismo. ¿Para qué? Pues para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Olvidarnos de sí mismo para que todo lo que hagamos en nuestra vida, sea lo que sea, donde el Señor nos ha colocado, sea para gloria de Dios y para agrado de Dios. Y esto es lo realmente importante. No debemos hacer oración por el deleite o los beneficios que ésta nos pueda aportar. A veces hacemos oración esperando un beneficio personal. Y esto realmente no es así, porque es caer un poco en el ego, ¿no? En el egocentrismo, de todo para mí. Y no es la verdadera oración personal. Y la cuarta y última condición es la humildad y la pobreza de corazón. Decía Teresa de Jesús que todo este edificio de la oración se basa en la humildad. La humildad quiere decir que no se funda en la capacidad humana, sino en la acción de la gracia divina. La Escritura dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Porque la humildad es aceptar la pobreza de que nada tengo, de que nada soy por mí mismo. Por eso toda la confianza la tenemos que poner en Dios, que es el que realmente todo lo puede. Nosotros por sí mismos no podemos nada, ni somos nada. Dependemos siempre de Dios, de la gracia divina. Otro punto que también quisiera exponeros es que cuando comenzamos el camino de oración, y esto le pasa a muchas personas, yo he hablado con algunas personas y han pasado por esta experiencia, pues lo primero que nos vamos a encontrar es a nosotros mismos. Cuando se hace oración hay un punto en el camino espiritual que te topas de lleno contigo. Entonces, llegados a este punto, sobre todo a lo mejor en gente que no es consciente de ello, pues hay gente que renuncia y ya no quiere seguir. Porque esta experiencia, yo os digo que no debe de darnos miedo, es algo muy normal y absolutamente necesario, en el sentido de que todas las personas tenemos nuestro lado oscuro. Y la oración lo que nos hace es entrar más profundamente en la luz de Dios. Teresa de Jesús decía que cuanto más se abaja de bajar el alma en la oración, más la sube Dios. Cuanto más nos humillamos, cuanto más nos vamos dando cuenta de esas faltas y vamos, pues eso, sintiendo que forman parte de nosotros, sintiéndolas y aceptándolas con cariño, entonces es cuando Dios te concede las gracias, te sube más alto. Os voy a poner un ejemplo que un día, leyendo yo sobre la oración, encontré y comprendí muy bien esta comparación. Y dice así: imaginaos un hombre que ha comprado una vieja casa en el campo
Y en el huerto de la casa hay un pozo que no se ha utilizado desde hace muchos años. Y el pozo, lógicamente, pues está cegado. El hombre quiere ponerlo en servicio y empieza a cavar. Claro, al principio no es agradable, porque como está cegado de tantos años, pues lo primero que encuentra son hojas, son detritus, son piedras, barro, ¿no? Lo que hay en un pozo ciego. Y claro, esto realmente no gusta, más bien es asqueroso, ¿no? Pues, pero si el hombre no se cansa y sigue trabajando, al final acabará por aflorar agua limpia y pura de este pozo. Pues es una comparación muy similar a la que sucede en el ser humano, que nosotros al principio encontramos cosas que nos agobian, que no nos gustan, que hasta incluso nos dan miedo, pero si nosotros perseveramos confrontándonos con nuestras faltas, pues al final alcanzaremos la presencia de Dios en el fondo de nuestro corazón, donde al final toda nuestra persona puede purificarse y renovarse. Y nos dice San Juan en el capítulo 17, de las entrañas de quien cree en mí brotarán ríos de agua viva. Pues eso es lo que debemos de ir haciendo con la oración, purificándonos, pero purificándonos desde dentro. Y si somos fieles a la oración, pues llega un momento en donde dentro de nosotros pues encontramos ese espacio de paz, ese espacio de pureza, ese espacio de libertad, porque nos encontramos en la presencia de Dios y eso nos aporta todo eso que he dicho. Bien, pues esa presencia íntima, cuando llegamos a este punto de la oración, esa presencia íntima se convierte en nuestra propia vida. Esa presencia de Dios se convierte en nuestra propia vida y en la fuente de todos nuestros pensamientos y acciones. Y es aquí realmente donde empieza la verdadera caridad, donde empieza el servicio a los demás, donde empezamos a donarnos al otro, a darnos al otro, a servir, que es para lo que realmente hemos venido al mundo, a servir. Y empieza la transformación esa del hombre viejo al hombre nuevo. Es aquí justo donde empieza. Bien, pues a la hora de hacer oración no importa cuándo, no importa cuándo, ni dónde, tampoco. Lo más importante es que se convierta en un hábito, que lo hagamos a diario. Y con respecto al lugar, pues decir también que bueno, el Señor está en todas partes, pero en la medida de lo posible sí que hay que buscar un lugar que sea silencioso, que sea un lugar tranquilo y de recogimiento. Si lo hacemos en casa, pues a mí me gusta tener una imagen de la Virgen, o yo siempre tengo la imagen de la Virgen y tengo al Señor. Me gusta tener siempre, cuando hago la oración en la casa, pues en mi habitación, en donde yo lo hago, me gusta siempre tener delante a los dos. Pero bueno, pues el lugar preferible, desde luego, es la capilla. El lugar preferible es la capilla con el Santísimo Sacramento. Y sobre todo si te has puesto, pues mucho mejor, porque así lo que se aprovecha realmente es la gracia de la presencia de Dios. Entonces, ese es el lugar ideal, pero si no puede ser, pues en la casa también lo podemos hacer. La postura tampoco es importante. Hemos dicho que esto no es una técnica, no hay que ponerse en posturas ni nada de eso. Podemos hacerlo sentado, o podemos hacerlo de rodillas, o podemos hacerlo postrados, o también en pie también se puede hacer, o acostado, porque imaginaros la persona que no pueda levantarse de la cama ya no puede hacer oración. Claro que sí, puede hacer la oración acostada perfectamente. Pero sí que es aconsejable no hacerlo demasiado relajados para no dormirnos, porque puede también pasar. Y luego, pues en cuanto a los métodos, decir que, bueno, cada uno debe de optar por el que más le convenga. Y Santa Juana Chantal también recuerdo que decía que el mejor método es no tener ningún método,
Eso también lo dice ella en uno de sus escritos, porque yo lo he leído, ¿no? El mejor método es no tener ningún método. Pero bueno, cada uno también tiene que encontrar con el que más cómodo se vaya sintiendo. Y no pasa nada porque en una temporada use un método y después al tiempo use otro, porque realmente es el Espíritu Santo el que te va llevando cuando tú le abres las puertas de tu corazón. Cuando tú decides buscar a Dios y lo decides de corazón, pues entonces es el Espíritu Santo el que te va guiando. Y entonces, pues es verdad que hay veces que te apetece hacerlo de una manera, otras veces te apetece hacerlo de otra. Y bueno, pues un método fijo no tiene por qué haber, ¿eh? Cada uno puede escoger el que más le gusta, o con el que mejor se siente en ese momento más identificada con el Señor, ¿eh? Entonces, bueno, pues hay procedimientos, yo he cogido unos cuantos que, bueno, pues así por encima os lo voy a decir, pues muchos de ellos, lógicamente, todos los conocéis. Pero bueno, pues la meditación con el Evangelio, pues como una lectura divina, también se puede hacer. Leerlo, a mí me gusta leerlo a diario. Aparte, me gusta mucho hacer la oración de silencio, pero el Evangelio también es bueno leerlo, ¿eh? Porque es bueno en el sentido de que el Evangelio es la palabra de Dios viva, y entonces pues con un montón de caras, y hoy me lo leo y a lo mejor pues hoy me dice una cosa y a lo mejor pues mañana me lo leo y me dice otra, ¿no? Es decir, que Dios me habla y sabe muy bien qué me tiene que decir en cada momento, porque es el que mejor me conoce y sabe cómo me encuentro en cada momento. Entonces es bueno leer el Evangelio a diario. Y bueno, pues y sobre el Evangelio, pues hacer como una lectio, a ver qué me quiere decir el Señor con la palabra de hoy. Y luego transformarla en oración de acción de gracias, o en oración de petición, o en oración de alabanza. Pues esto sería uno de los métodos. Es bueno leer libros de la Sagrada Escritura o libros espirituales, porque alimentan nuestra inteligencia y nuestro corazón con cosas de Dios, y esto es importante también. La oración del corazón, pues es otro tipo de oración que yo estuve practicando hace mucho tiempo. Yo, uno de mis primeros libros que me leí cuando inicié con conciencia este camino, gracias a Dios que me lo regaló, pues fue el libro del peregrino ruso. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Pues es un libro que, bueno, para mí fue uno de los primeros, es anónimo, pero es un libro que muy bueno, y en donde precisamente lo que hace este libro es que te muestra pues una breve fórmula muy sencillita para decirla de continuo, y la fórmula es muy sencillita, es Jesús. Yo decía: Jesús mío, ten piedad de mí. Pues eso se va repitiendo y se va repitiendo, y te vas dejando sentir por esta frase. Y bueno, pues la ventaja que tiene esta oración es que es una oración muy pobre. Ya veis lo que se dice: Jesús mío, ten piedad de mí. Es una oración muy pobre, muy sencilla, basada pues sobre todo en una actitud de gran humildad. Y también se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, en medio de las ocupaciones y de las tareas que tenemos a diario. Decir esta frase y ya veréis todos los beneficios que os reporta la frase de Jesús mío, ten piedad de mí. Y si tenéis posibilidad, os podéis también leer el libro, porque tiene cosas muy buenas. Yo este libro me lo he leído ya varias veces, porque me gustó mucho en su momento, y han habido veces que, bueno, lo tengo por allí por casa y lo tengo ya, pues eso, luego muy viejo de tanto pasarlo, pero es un libro muy bueno. La oración, este tipo de oración nos lleva a la oración continua, a la oración continua. No hay que forzarlo, es decir, que estas cosas hay que practicarlas también con moderación, sin prolongarlo más de lo que Dios conceda. Realmente estos tiempos los concede Dios. Hay veces que nos ponemos y de ninguna manera. Pues bueno, pues ese tiempo hacemos lo que podamos,
porque Dios lo quiere así. Entonces no hay que forzar mucho estas cosas. Y luego, pues otro de los procedimientos es el rosario. Y el rosario, bueno, pues gracias a él muchas personas han llegado a la oración contemplativa. O sea que el rosario, fijaros la fuerza que tiene el rezar el rosario. Y han accedido a la oración continua. La oración continua, que es la oración que te sale del corazón todo el tiempo, sola, y ya es como la vida. Es algo que te brota de ahí en todo momento y es que en todo lo que haces está presente Cristo. No sé si me comprendéis. Es que esa es una experiencia que hay que vivirla para poderla comprender. Pues recitado así de manera pausada y con recogimiento tiene el poder de unirnos con Dios en la comunión del corazón. Eso es el rezo del Santo Rosario. No es rezar un rosario así rápidamente, por decir es que tengo que rezar el rosario hoy y voy a rezarlo rápido. Entonces así no tiene sentido. Es hacerlo pausadamente y sabiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, cuando cuesta trabajo recogerse en la oración, comenzando el rezo del Santo Rosario, pues enseguida se entra en ese estado de paz interior y de comunión con el Señor. Y bueno, pues es un medio muy valioso que también tenemos ahí los cristianos para entrar en la oración profunda, claro. Y ante los momentos de desgana, que a veces también nos viene, la desgana, la aridez, pues bueno, pues no pasa nada. En el fondo son buenos. Estos momentos son buenos porque también purifican nuestro amor a Dios. Y poco a poco nos van fortaleciendo en la fe. Pero lo importante, cuando nos lleguen estos momentos, es perseverar. Seguir, perseverar, sin forzar, pero seguir. Si son 5 minutos, pues 5 minutos, pero hacerlo. Y cuando existan dificultades que nos vengan y nos hagan perder la paz, pues siempre podremos recurrir a un director espiritual, que también nos puede dar consejos y nos puede ayudar pues en esos momentos de dificultad que a veces nos ahogamos y necesitamos de alguien experto que nos vaya ayudando en nuestro camino espiritual. Y bueno, y cuando nos vengan esas distracciones, que también son muy comunes, estamos rezando y de pronto la mente se nos va a otra cosa, pues tampoco nos tenemos que desanimar, sino bueno, pues volvemos otra vez con cariño, con dulzura, vamos otra vez reconduciendo nuestra alma de nuevo al Señor, porque esto también nos pasa. Y bueno, la vida de oración es que no sigue un proceso lineal, hay retrocesos, pero también hay transformación. Además se va pasando como de una oración activa a una oración más pasiva. Entonces, en la oración activa, pues normalmente aquí lo que predomina es la actuación humana, y es cuando pues recurrimos a la repetición voluntaria de una fórmula o de una reflexión o hasta incluso de un texto, y luego poco a poco se va pasando a una plegaria más pasiva, una plegaria más pasiva, en donde aquí ya lo que predomina es la actuación divina, es decir, que el alma se abandona en el Señor y el Señor va actuando en ti, va obrando en ti, y tú simplemente te dejas. La oración de silencio en donde tú te dejas, el Señor va haciendo, te va transformando, te va puliendo. Eso lo va haciendo el Señor con este tipo de oración. Pero esto es una gracia que el Señor te concede, es una gracia que el Señor concede. Entonces, pues bueno, pues a partir de aquí, de esto, de este abandono en el Señor y que el Señor te va haciendo, es realmente donde empezaría lo que llamamos oración contemplativa. La oración contemplativa. Pero bueno, esto ya sería para otra catequesis, porque de la oración hay muchísimas cosas para decir, hay mucho escrito de la oración.
y de la oración podemos hablar mucho. La oración contemplativa pues es una oración más pasiva, pero es una oración que aporta mucha paz y mucho gozo de hallarte en la presencia de Dios. Y es una oración que reconforta, que te transforma, que te purifica, que te anima a seguir, a entregarte, a darte. Esa oración es una oración, pues, no sé, una oración muy elevada. Pero bueno, esto para otra vez me ha quedado otra catequesis. Yo, pues, lo único que sí que os aconsejo es que nos quedemos con que el Señor, bueno, pues tan solo nos pide que tengamos buena voluntad. No nos pide otra cosa, que tengamos buena voluntad. Y con esto ya es suficiente para Él. Y bueno, pues hasta aquí la catequesis de la oración. Espero, pues, bueno, a ver que os haya servido o que os sirva de ayuda en vuestra vida. Y bueno, pues ya termino con la oración del Padre Nuestro, la oración por excelencia, la oración universal, la oración que Cristo nos ha dejado. Decía Teresa de Jesús que si todos los días rezáramos el Padre Nuestro, meditándolo, lo rezáramos con el corazón abierto al Señor, podríamos llegar a la santidad. O sea, fijaros la oración del Padre Nuestro, la fuerza que puede llegar a tener. Y con esta oración quiero poner punto final a la catequesis de hoy. Muchas gracias, buenas noches y feliz descanso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues le damos gracias al Señor por esta catequesis impartida hoy por Paqui Martínez, catequista de prebautismales de la parroquia y también madre de familia, responsable del grupo de oración de la fraternidad del hermano Rafael y cantidad de cosas, porque siempre una mujer servicial. Y enganchamos para convocaros a la próxima catequesis, la próxima semana, que versará Dios mediante sobre el servicio y que le impartirá, si Dios así lo quiere, por Pablo Ballesteros. Pues nada más, feliz noche y hasta la próxima semana. Nos dejamos con el canto de despedida. Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. No sé rezar.